Iniciamos con el problema de Pegaso. Nos damos cuenta de que Pegaso es un caballo mítico alado de color blanco. Así que, ¿cómo es Pegaso a nivel genotípico y a nivel fenotípico? ¿Qué características tiene Pegaso? Nosotros sabemos que Pegaso tiene estas características visibles. Este problema se va a desarrollar usando la tercera ley de Mendel. Entonces tenemos este caballo Pegaso que tiene las siguientes características. Te dice el problema de que para las alas van a considerar el alelo A. Por tanto, Pegaso tiene alas, tendría que ser un heterocigote porque te dice que de ser homocigoto dominante no nacería. Pero vamos a combinar a Pegaso, este caballo blanco alado, con un caballo gris alado. Y tenemos los siguientes alelos posibles. Esas son las características provistas por Pegaso y las características provistas por el caballo alado gris. ¿Cómo será la descendencia de este cruce sexual? Vamos a ver todas las variantes posibles. Y vamos a colocar a los primeros descendientes en color negro. Estos primeros descendientes que tienen la característica que son homocigotes dominantes para el gen de las alas. Y son 4 los que tienen esta característica y las vamos a colocar de negro. En este cruce sexual nosotros queremos identificar cuántos posibles Pegasos tienen la descendencia de este caballo Pegaso con un caballo gris alado. Entonces nos damos cuenta que del cruce tenemos 4 que tienen la condición genotípica de homocigotes dominantes para las alas. Aquí tenemos un primer caballo que es igual a lo que vendría a ser y un segundo caballo que es igual a lo que vendría a ser el caballo alado gris. Y aquí tenemos a los primeros 2 similares a Pegaso, que tienen el heterocigote en las alas y el homocigote recesivo en el color gris, por tanto son de color blanco. Vamos completando el cuadro de Punnett para ver cuántos posibles Pegasos podemos obtener del cruce sexual de este blanco alado Pegaso con el alado gris, que es un heterocigote para las dos condiciones, ¿no? Heterocigote tanto para el color de la piel como para las alas, y heterocigote para el color de la piel, ¿no? Tendría que ser la característica dominante. Entonces nos damos cuenta que tenemos otros 2 Pegasos más adicionales, ya tendríamos 4 Pegasos. Y el resto también nos damos con la sorpresa que también podríamos conseguir caballos que sean de color gris sin alas. O sea, los recesivos, recordemos que los recesivos van a ser caballos normales, no van a tener alas, van a ser caballos normales. Entonces vamos a tener en este caso 2 o 3 en todo caso, 3 caballos normales, 2 de color blanco y 2 de color gris. Esa es la proporción que vamos a tener. Entonces, al término del cruce sexual, vamos a tener como resultado que vamos a tener cuántos Pegasos. O sea, vamos a primero determinar la cantidad de Pegasos que vamos a encontrar. Tenemos un primer Pegaso, un segundo Pegaso, un tercer Pegaso aquí en la parte superior y un cuarto Pegaso aquí en la parte inferior. Entonces, aparte de esos Pegasos, también tenemos que considerar que el total de crías viables son tan solo 12, ya que 4, estoy marcándolas aquí, no nacen, porque el homocigote de las alas es mortal en esta descendencia. Entonces, por tanto, tendríamos tan solo 4 Pegasos de 12 posibles crías viables. Esa sería la respuesta del problema, ¿no? 4 Pegasos de 12. Pero ya claro, haciendo la simplificación, podríamos decir que hay la posibilidad de un tercio, ¿no? de un tercio de Pegaso en la descendencia visible. O sea que 1 de cada 3 que nace podrían ser Pegasos. Eso es lo que nos dice a nivel fenotípico, o sea, de las características visibles. Entonces, esta sería la resolución del primer problema. Vamos a pasar en breve a un segundo problema donde te vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar cambiando un poquito el tema, ya no de la tercera ley de Mendel, sino vamos a pasar a un problema ejemplo de la herencia ligada al sexo.
Entonces, en la herencia ligada al sexo tenemos que considerar al cromosoma X como portador de la hemofilia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gen X tiene la hemofilia. Y nos da una primera premisa en este problema, que un matrimonio formado por una mujer cuyo padre era hemofílico. O sea, un matrimonio formado por una mujer hemofílica. Y este dato nos importa porque el hombre normal cuyo padre hemofílico no es relevante, porque el hombre normal no transmite la enfermedad. La mujer es la que transmite la enfermedad. Por tanto, vamos a hacer la simulación de cómo nació esta mujer con la viabilidad. Es el padre hemofílico, lo estamos colocando ahí. Ahí está el padre hemofílico. Hacemos el cuadro respectivo de Punnett y vamos a ver un momento, por favor, aquí. Vamos a ver cómo sería la mamá. Vamos a considerar a la madre, como una mujer normal, ¿no? La madre como una mujer normal, libre de la hemofilia, porque te dicen que la hija sería hemofílica. Si el padre es hemofílico y la mamá también lo es hemofílica, los hijos serían totalmente hemofílicos, las hijas serían totalmente hemofílicas, y el mismo caso sería en lo que vendría a ser si es que la madre es portadora. Entonces la madre tenía que ser una mujer normal y el padre era hemofílico, para que sea el caso de la mujer normal cuyo padre era hemofílico. Entonces aquí tendríamos que 50% de las mujeres que son las hijas, o sea, las dos hijas, todas las hijas serían portadoras, y ese es el caso del problema. La madre tendría que ser portadora y la madre sería una de estas que de la primera filiación. Dos portadoras. Ese sería el resultado fenotípico del cruce del abuelo. Entonces ahora vamos a hablar, ya que tenemos a la mujer normal pero que es portadora, se va a cruzar con un hombre normal que no tiene la hemofilia, que no importa el dato de que su papá haya sido hemofílico porque él es sano. Entonces él ya no transmite la enfermedad, la que la transmite es la mujer. Entonces vamos a ver cómo sería el caso, ¿no? El hombre de este caso es normal y tiene el gen dominante de la hemofilia en el cromosoma X, y el cromosoma Y no lleva la hemofilia. Entonces y la mujer, tú sabes que es una mujer que tendría que ser necesariamente una mujer portadora. Entonces vamos a hacer una F2, o sea, una segunda filiación, en la cual vamos a trabajar la característica del cromosoma sexual de la hemofilia. Vamos a ver qué nos da en este cruce sexual, ¿no? Cómo sería la descendencia. Entonces, por tanto, borramos este cuadro de Punnett inicial del abuelo y ahora sí vamos al caso actual. En este caso actual tenemos al hombre, ¿no? El hombre que tiene el gen dominante de la hemofilia, y la mujer que tiene un dominante de la hemofilia y tiene un pequeño alelo recesivo. Entonces vamos a ver cómo serían las hijas de este caso. Las dos hijas, en todo caso, una primera hija sería normal y la segunda hija sería portadora, igual que la madre. Y en el caso de los hijos, ¿cómo sería? Tendrías un hijo normal y un hijo con hemofilia. Entonces esta enfermedad penosa de la hemofilia, que es una enfermedad en la cual el factor de coagulación no está y por tanto las heridas son mortales, ¿no? Si no tienes una adecuada atención hospitalaria, la persona puede fallecer simplemente por un dolor de muelas o por una sangrado normal en una menstruación, ¿no? Es fatal para estas personas que tienen hemofilia y no tienen un cuidado médico ni medicamentos al alcance de las manos, ¿no? Entonces, el resultado fenotípico sería una hija sana, otra hija, una hija portadora, y en el caso de la hemofilia tendrías un hijo varón sano y un hijo hemofílico. Entonces, ¿qué podríamos interpretar? Que el 50% de los varones, de los hijos, 50% de los hijos varones serían hemofílicos, y que también que el 50% de las hijas serían portadoras. Eso es en relación a la hemofilia de este caso. En cuanto en general, el 25% serían personas con hemofilia, pero tendría que ser necesariamente del sexo masculino. Eso es lo que podrías dar a conclusión. Siempre en este tipo de problemas lo que te vamos a preguntar no es el genotipo, sino te vamos a preguntar más el fenotipo.
Y pasamos al último problema de herencia sanguínea, ¿no? Pero una herencia sanguínea combinada con el factor RH. Entonces te dice que la probabilidad de un varón del grupo A positivo con la mujer del grupo B positivo tendrían un hijo O negativo. Pero si los dos son positivos, ¿cómo va a tener un hijo negativo? Esa es la pregunta, ¿no? Pero para que suceda esto tiene que darse la siguiente condición. Ambos tendrán que ser heterocigotes para el sistema ABO, en el caso de la sangre A y en la sangre B. Y tendrían que ser también heterocigotes para el factor RH. Entonces, si es que ambos cumplen con estas indicaciones, ya podríamos decir que se puede dar la viabilidad. Entonces vamos a hacer el cuadro de Punnett para ver una aproximación a cómo podría ser si es que hay probabilidad de que esto suceda. Entonces vamos a ver, el cuadro de Punnett va a tener más alternativas. Vamos a ver qué alternativas tiene. Acuérdate que para que suceda esto, los dos tendrían que ser heterocigotes, tanto para A como para R. Entonces, supongamos que tiene A con el factor R positivo, dominante, y tiene el otro lado la O, porque acuérdate que son heterocigotes. Tienen que tener A y O, es heterocigote. Y el heterocigote también tendría que cumplirse en la B. En la sangre B también tendría que ser un heterocigote para lo que vendría a ser la sangre. Por tanto, tendría que ser un alelo B con un factor R mayúscula y un factor B, no un factor O, ¿no? Con un gen recesivo. Y también podría ser en viceversa, pero el resultado sería el mismo. Entonces, hacemos el cruce de Punnett y veamos todas las posibilidades que existen. Las posibilidades que existen son las siguientes. Primero, que tengas un hijo o hija, ¿no? Acá no tiene que ver el sexo. Acá podría ser un hijo o hija que sean sangre AB positivo, ¿no? AB positivo. Acuérdate que AB es una codominancia, es un heterocigote que hace codominancia, que expresa los dos alelos, y el factor R es un factor dominante, pero homocigote. Y en el caso del siguiente sería solo un A, un individuo que tenga sangre A, y heterocigote para el factor R, pero también sería A positivo. Y para el caso siguiente tendría que ser uno que sea de sangre B, con el factor también positivo. Y también hay la posibilidad de uno de sangre O con el factor también de tipo negativo. Uno de sangre O que sea de tipo negativo. Entonces, hay una posibilidad, sí hay una posibilidad de un tanto por ciento, una posibilidad de que tenga uno de fenotipo negativo. ¿Vale? Esa sería la posibilidad. Tanto de que sí existe posibilidad de que tenga, ¿no? Sí tiene una probabilidad de que tenga un hijo del RIH negativo. Bueno, sería una simulación de lo que vendría a ser herencia sanguínea. Hay probabilidad de que tenga, sí hay una probabilidad de que tenga. Es una probabilidad, a pesar de que los dos son positivos, hay una posibilidad de que el descendiente sea también negativo. Bueno, los dejo todos, espero que les sirva para la evaluación. Muchas gracias, nos vemos. No se olviden por favor, no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir y darle like, por favor, que esto nos ayuda a seguir haciendo videos semana a semana. Muchas gracias, nos vemos, chau.